en la mesa en la semana, hablamos sobre lo que pasó particularmente, lo que contaba con temas de salud, pero ¿a qué nos arriesgamos los usuarios de la red, los usuarios de los sistemas cuando proveemos datos o sabemos que hay datos que están en alguna red? La verdad que la noticia me parece como un puntapié inicial porque levanta una controversia que es justamente a quién le estamos dando nuestros datos. Pero todo comenzó con esta noticia que empezó a circular hace unos días sobre que más de 1.300.000 datos o historias clínicas de salteños se habían filtrado y habían empezado a circular por diversos espacios de Internet como una mercancía, ¿no? Casi 1,5 millones de historias clínicas, más 1 millón de historias clínicas similares de pacientes de San Juan. Esta había sido la noticia. Y la verdad que para el sentido común es súper obvio porque hay que entender que todos los datos que depositamos en Internet van o se alojan directamente en bases de datos, en data centers que están ubicados a miles y miles de kilómetros de nuestro país. O sea que es una controversia, yo voy a aprovechar esta controversia para hablar acerca de una cuestión fundamental que es la soberanía digital, ¿no es cierto? Pero volvamos a la noticia porque circuló en medios provinciales y también llegó hasta C5N. Tuve la oportunidad de ver una historia que me compartió Sil sobre una de las referentes, de una periodista de las referencias a nivel nacional sobre cuestiones tecnológicas, que hablaba justamente de Salta y de este ataque, de este ciberataque o de esta filtración. Pero bueno, inmediatamente me puse en contacto con gente del Ministerio de Salud. Mientras vemos las imágenes de C5N, me puse en contacto con el Ministerio de Salud, que salió esta mañana a desmentir o a contar de alguna manera su versión oficial acerca de qué es lo que estaba sucediendo. Efectivamente, hubo una filtración de datos, efectivamente, miles de datos, millones de datos de argentinos fueron filtrados, fueron secuestrados en Internet, pero en particular, al sistema al que se hacía referencia no están vinculadas. Esta filtración no está vinculada al SAFESA, que es el Sistema de Salud Federal de Salta. El ataque no tuvo como objetivo el sistema salteño. El sistema salteño sigue funcionando correctamente, no fue vulnerado según las informaciones que obtuvimos del Ministerio de Salud. Pero bueno, obviamente causó revuelo a nivel provincial. De todos modos, Facundo, digo, porque esta es la versión oficial que te decíamos ayer, que digo, la versión oficial no, porque no digo que estén diciendo algo que no sea cierto, digo, si ellos lo dicen, por lo menos ahora no tenemos indicio para dudar, de que en realidad ellos le pasan SAFESA a través de, ¿cómo era, Nati? Le pasa otro sistema nacional. Sumar nos explicaron ayer, lo contamos, que en realidad, pero sí se trata de una responsabilidad federal, claro, porque ¿cómo en la cadena? Eso es lo que te quiero decir. Si vos tenés un sistema provincial que sabés con seguridad que te vas a manejar esos datos con responsabilidad y con garantía de seguridad, después se lo pasás a otro que no tenés la garantía de seguridad, eso es lo que un poco demuestra esto, ¿no? Me parece. Porque ahí la lectura que yo hago a grosso modo es que, por ejemplo, está bien, no están afectadas todas las historias clínicas de la provincia, de todos los usuarios del sistema público, pero sí podrían haber estado expuestos los datos de esos usuarios del sistema Sumar que están en esa red nacional, de los salteños que están en la red nacional. La filtración existió, que ese es el gran problema, esa filtración de millones de datos existió, solamente que se supone que fueron datos administrativos, no datos vinculados a los diagnósticos médicos de los salteños. Qué bueno, pero no es otra información que vamos sumando y que trae un poquito más de calma. No es la primera vez que esto sucede, Lo que nos aterroriza es que esté vinculado a la cuestión médica, y más cuando justamente ayer el ministro Mangione salió en medios provinciales, ahí logré captar un videito de algo que también me había sorprendido, diciendo que todos los médicos están obligados a utilizar el SAFESA. Escuchemos un segundito.
Parece que ahora ya lo ponemos. solucionamos. Mangione diciendo esto porque el sistema digital se viene promocionando. SAFESA se viene promocionando desde el Ministerio de Salud por todos sus beneficios, porque sí, claramente que tiene beneficios, ¿no? Eso es indiscutible. Sí, por lo menos unificar, concentrar toda la información de una misma persona en un solo documento y no tenga que peregrinar. Que si vas al Hospital San Bernardo, al Milagro, a la Oña Tibia, todos saben más o menos tu historia. De eso se trata el SAFESA. Ahora, el problema es concretamente que, bueno, esta obligación implica que nosotros entreguemos nuestros datos a una estructura de plataformas que está ubicada en otro país y bajo otros requerimientos, que ese es el gran problema. Hubo un informe publicado hace muy poquito acerca de la vulnerabilidad de informática que tiene el Estado argentino en su totalidad, entre los cuales está el programa Sumar, y se calcula que el 56% de los incidentes con ciberataques que se registran en el país están vinculados a dos instituciones que nos atraviesan a todos, que es el Estado y las entidades bancarias. Esos son las mayores víctimas de ciberataques en Argentina. Manzana, ¿okay? A mí me pasó la del banco. Sí. Ahí está. Es un informe súper interesante que se llama concretamente, a ver, lo anoté por aquí porque es Anatomía de la ciberseguridad pública. ¿Están seguros los datos personales de los argentinos en manos del gobierno nacional? Que empieza a plantearnos esta cuestión, porque es una cuestión de soberanía digital. Hablar de soberanía en la actualidad ya no significa solamente hablar de las fronteras físicas, sino de la extrema dependencia que tenemos como Estado, como sociedad, como comunidad, de las redes de infraestructura que tienen las plataformas. Que nuestros datos sean nuestros, y que no se les estés dando a la gente de afuera poniéndolos en una estructura digital mayor. Eso estás diciendo, Facu. Eso es lo que es como, imagínate, como si en nuestra casa, viste que habitualmente en todas las casas está la carpeta llena de documentos con el carnet de vacuna, los DNI de los chiquitos, las facturas de los servicios, DNI en la mano, las partidas de nacimiento, la partida de casamiento para aquel que dio el sí o recibió el sí. El título. Están todos en la misma carpetita que si se quema esa carpetita es como que nos quema la vida. Pará, perdón, me están haciendo ustedes porque son muy niños, muy jóvenes, pero me están haciendo tener un déjà vu. No me vas a salir con la libreta de enrolamiento, no, tampoco tanto, pero Plumada, acá hablamos de archivos digitales, pero 2006, Plumada tenía desde 2006, digo, porque exacto, sigue teniendo una gran parte, toda nuestro ADN, digo, a través de legajos, no te peleé nunca con Plumada. Claro, o sea, tiene toda nuestra información de Salta. Entonces, también ahora estamos modernizados, hemos avanzado en esta posibilidad, pero viene a cuento de la protección de datos, porque es fundamental, pero porque también, y ya te voy a dejar esta cosita, la duda sembrada, hay otra cosa vinculada con datos que ha tenido recientemente sanción en una Cámara Legislativa, que tuvo rechazo a algunos legisladores. Hizo un proyecto de la diputada Mónica Juárez, que justamente crea una base de datos sobre niñas, niños y adolescentes, que tendría fines se supone, que son los de identificar de acuerdo a esto, ¿no? ¿Viste? La Nieto es una araña que te hace así y te hizo una red con otra red, con otra red, con otra red. Pero digo, tiene que ver porque hubo gente que dijo acá hay que interponer. Había data, proteger la información personal, sobre todo se trata de menores de edad, y se está advirtiendo riesgos desde algunos especialistas. La historia es que porque una cosa es el sistema de protección que vos generás en torno a los datos. Sí. La otra es las estructuras que sostienen no solamente las bases de datos, sino también los sistemas de protección. ¿Ok? Que ahí esa es la discusión de fondo. Cuando decís estructura, por ejemplo, Facu, ¿a qué te referís? Porque digo, si decimos, si viene esa FESA y tiene un sistema que está genial, pero después que lo sube una nube donde no están seguras. Los centros de datos, es como los centros de datos se guardan en grandes cajas que son como CPUs gigantes, que la mayoría están todas ubicados en Estados Unidos. ¿Ok? Internet, en el gran porcentaje de toda la información que anda circulando por el planeta, está ubicada en muy pocos países. Entonces, dentro de muy poco,
vamos a tener, en realidad ya tenemos que empezar a reclamar que existe un tratamiento parlamentario acerca de la infraestructura de datos que tenemos como país, que tenemos como provincia. De la misma manera que ahora estamos reclamando que se construyan más caminos, que se extienda la red de luz, la red de agua, la red de cloaca, en algún momento va a tener que empezar a tratarse cuestiones vitales que hacen a las infraestructuras digitales, porque todo, y esto lo deja en claro, la filtración de datos que hubo en el programa Sumar, el riesgo de la filtración de datos que puede llegar a existir con el SAFESA, todo esto deja en claro que la digitalidad ya nos atraviesa completamente. Y el problema de fondo es ese, es el de la ultradependencia tecnológica que tenemos con plataformas que se ubican en otros países, pero que además de todo son empresas privadas. Hay una definición de plataformas que me parece excelente, que es las plataformas son empresas de infraestructura digital que te brindan sus servicios para que generes datos. Y una vez que generaste datos y se los brindaste en base a sus posibilidades, te dicen cómo podrías mejorar tu servicio, tu producto, tu institución. Si tenés suerte, si no, te generan un mercado paralelo y te absorben completamente. Ahora, ¿dónde se están guardando? ¿Sobre qué estructuras se está guardando la información pública? ¿En base a qué mecanismos nosotros estamos funcionando dentro del espacio público virtual como institución pública, como pueblo, como sociedad, ¿no es cierto? En particular, además, hay otra cosa que es, en particular, esta filtración de datos que finalmente se explica que fue a través del programa Sumar, se da por una ingenuidad de un usuario que compartió fichas administrativas vinculadas a una facturación vieja a través de una nube o de archivos adjuntos en Gmail o en alguna plataforma de correo electrónico, lo que todavía lo vuelve más vulnerable o que vuelve la práctica de distribución de datos más vulnerables. Facu, usaste el término ingenuidad, usaste el término que esto ocurre por la ingenuidad de un usuario. ¿Puede haber ingenuidad con algo tan delicado como una masa de un volumen de datos personales importantísimo? Este mismo informe, de la anatomía de la ciberseguridad argentina refleja que el gran desconocimiento que tienen los empleados públicos acerca del funcionamiento de Internet, de las plataformas y de particularmente la ciberseguridad es otro de los grandes riesgos que tiene la institución dentro del espacio virtual, ¿no es cierto? Es lo mismo que venimos diciendo columna a columna, que la mayoría de los empleados públicos esté utilizando ChatGPT representa un severo riesgo para todas las instituciones estatales de la provincia, porque estamos compartiendo información que inmediatamente pasa a formar parte de las grandes bases de datos que tienen estas empresas que funcionan en base a sus intereses particulares. Vale la pena recordarlo, Facu, en cualquier caso, cuando estamos involucrándonos a través de redes, de internet, en la web, todo lo que vertimos deja de ser nuestro. O sea, pasa de un lado, según qué red social sea una mensajería, sea una web, o la información que uno brinda queda, en algún lado queda. Buenísimo ese punto, porque también hay que ver y analizar el contexto, porque está bien, estamos súper en riesgo, Argentina y Latinoamérica en general tiene una ciberseguridad súper frágil, que es súper hackeable, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo existe evidencia y casos alrededor del mundo que muchos de los grandes hackeos son impulsados por las mismas empresas de ciberseguridad que ofrecen servicios de protección, pero también redes privadas, ¿ok? Para que tu información no ande dando vueltas. Por ejemplo, hoy, esta misma semana, Claros, la empresa de telefonía Claros, salió a decir que proyecta que en menos de 5 años sus ingresos se eleven a un 45% más debido a la implementación de nuevos servicios de ciberseguridad que están por incorporar a sus unidades de negocio.
Capitalismo puro y duro. Yo te invento el problema y te vendo el remedio. Ahí está, claro. Ahí está, no lo decís mejor, ¿viste? Es muy parecido a todas las denuncias conspiranoicas que hay en torno a las farmacéuticas. No, pero acá está clarísimo, o sea, de algo tienen que vivir, ¿viste? O sea, te generan el virus, te crean el antivirus, o sea, es lógico, se hace desde que arrancó. Ahí está. Ahora, entonces lo importante es que los legisladores parlamentarios, que el Estado, que la sociedad civil empiece a discutir esto. Claro, porque ese negocio, está bien, Facu, tiene un límite que tiene que ver con la soberanía, lo que decías. Por eso, está bien que discutamos cómo implementar programas de educación en torno a la inteligencia artificial, perfecto. Está bien que restringamos el acceso de menores de edad a plataformas de redes sociales, perfecto. Pero, en el fondo, también tenemos que pensar en los cables, en los centros de datos, en las cuestiones materiales que hacen a la virtualidad. ¿Cómo nosotros, como país, podemos ganar independencia digital? ¿Cómo podemos defender nuestra soberanía digital? ¿Y cómo el Estado puede asegurarnos esto que plantean ustedes? Que yo, al darle mis datos, no quede expuesto a vulneraciones, ataques, riesgos, ¿no? Que es la discusión de fondo, que claramente queda en evidencia con esta controversia que vincula el sistema de historias clínicas de Salta, que es que, como bien ustedes dicen, tiene un montón de beneficios, pero también nos plantea un montón de desafíos que no se pueden dejar de ver. Yo me puse a ver la ley porque justamente creo que en abril de este año el boletín publica esto de la obligatoriedad de que todos los médicos del sector público y especialmente también el sector privado tienen que poner las historias clínicas, y no dice nada acerca de esto que estamos hablando, de la ciberseguridad, de la infraestructura, de cómo se van a proteger los datos. Entonces, sí, Facu, digo, bueno, y esto que decís, ¿por qué? Porque si a la par nos estamos, digo, todo el mundo está horrorizado y hay mucho rechazo con esta decisión de que entren soldados, ¿no?, de fuerzas extranjeras a las bases navales en Argentina. ¿Por qué? Porque se habla de soberanía. A la par, digo, también esto tiene que ver con la soberanía, ¿no? Porque ¿de qué sirven rechazar los que no es? Bueno, está bien que no se rechace, digo, yo estoy de acuerdo en ese rechazo físico, de presencia física. Pero después, digo, en una guerra o cualquier conflicto, lo que sé, ellos tienen un montón de poder porque van a tener todos nuestros datos. Entonces, de eso se trata, digo, de lo físico, pero también lo digital, en los mundos, claro, en el mundo en el que ya vivimos. Se habla, que la información es poder. Se habla de un euro ya que digo que ni siquiera existe el dinero, ¿no? Entonces, imagínate que lo digital va a ganar un espacio a ese punto. Acá, para que repasemos, porque hemos arrancado con la propuesta de Silvi de hablar de SAFESE, un caso puntual, no es la primera vez, insistimos, porque también en mayo pasado, me acuerdo de la discusión, Secretaría de Modernización, ese portal que exhibía los datos personales de postulantes para empresas mineras, por ejemplo, en un portal específico ofrecido por la Secretaría de Modernización de la provincia, donde se expusieron datos personales. Y bueno, era la justificación del funcionario fue que era voluntario, uno dejaba sus datos si quería. Yo prefiero pensar que ese tipo de desinteligencias son causa de la ingenuidad y del desconocimiento, y no porque hay una mala intención de aquel que está exponiendo datos personales. Claro, el problema es que sea un organismo específico, Secretaría de Modernización del gobierno de la provincia, que administra todos los datos, y en este caso de gente desempleada, de situaciones bastante delicadas, ¿no? Pero bueno, entendemos lo que decís, que no sé si hay ingenuidad. Por eso, sí, por eso la formación de nuevas figuras es más que vital, ¿no? De que entiendan cuál es la envergadura que tiene la estructura de plataformas, la sociedad en red, porque ya no hay vuelta atrás, Ayer empezó a circular acá en Brasil un comunicado de diferentes universidades que rechazan la inteligencia artificial y quieren prohibir su uso dentro de las universidades, e inmediatamente salió otra ala de los profesores universitarios brasileños a decir, espera, que quieren tapar el sol con el dedo. Claro. Es imposible, es como si ahora dijéramos, bueno, no, volvamos todos al sistema analógico, no vamos a poner nuestros datos en ninguna computadora, todo a mano, y es imposible. Lo que hay que hacer es tomar distancia crítica y empezar a plantear las cosas asumiendo la complejidad que tienen, ¿no? Y no desde un abordaje prohibitivo, ¿no? Y no desde un lugar prohibitivo tampoco, como dice ayer Facundo. Bueno, la Media Party, que es justamente un evento de comunicaciones que se está dando en Argentina por estos días,
leía algo, Facu, que decía, bueno, un periodista no va a ser reemplazado por la IA, sino por un periodista que sepa de IA, por ejemplo, ¿no? Porque siempre va a Y prevalecer eso el está pasando criterio, lo ¿no? mismo en todos los sectores va a pasar lo mismo, digo, desde un arquitecto, un comerciante, todos van a, digo, porque es una herramienta que tiene un montón de posibilidades para todo el mundo. Así que bueno, Facundo Sagárnaga con su columna de comunicación digital, esta vez hablamos de soberanía digital, de la seguridad informática. ¿Por qué? Porque se colaron, por lo menos también supimos esto, que también trae tranquilidad, que se colaron las historias de expediente, de historias antiguas, ¿no? Infoadministrativa. Sí, más bien infoadministrativa de pacientes, y no, por suerte, no fue la historia clínica, ¿no? Que por suerte era algo que da más lugar a mayor peligro. Facundo, muchísimas gracias. Chao, Facu, buen fin Hasta de... luego. Chao, hasta luego. Sí, nos vamos un poquito tarde. Llegamos tarde, nos vamos tarde.